Buenas a todos, a un nuevo episodio de The No Mover. Hoy estoy aquí con Sergio San Juan, que es el creador de Aprendizaje Infinito, que es un canal de Substack con más de 6.000 suscriptores. Empezó en el podcast del Rincón de Aquiles, que estábamos comentando ahora mismo. También estuvo metido en estoicismo, en el mundo del fitness y próximamente, no sé si próximamente, la verdad, pero va a sacar un nuevo libro también. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juanma? Sí, próximamente. La última de marzo, en principio. Uh-huh. O sea, que ya está ahí. O sea, el manuscrito ya está entregado, que ya me he quitado un poco el peso del libro, que es lo más complicado, escribirlo. Y en principio en marzo, o sea que sí, próximamente. Vale, pues estaremos atentos. No puedes decir ni de qué es, ni No, ni sí, nada sí, así, sí. ¿no? ¿Sí? Puedo, Vale. o sea, ahí hasta que quieras preguntar tú. El libro va a ir sobre cómo aprender. Y nada, el libro lo voy a lanzar con la editorial de ARPA, que es una editorial de Barcelona. Y nada, o sea, va a ir un poco sobre cómo elegir qué aprender, cómo aprender mejor y un poco también cómo mantener el aprendizaje en el tiempo. Me parece un tema bastante interesante, sobre todo porque ahora hay un exceso de medios para aprender, ¿no? Es un poco difícil hacer ese filtro que comentas de lo que es, de lo que de verdad puede ser útil para tu desarrollo personal o profesional y de la auténtica distracción y como comida basura para el cerebro que hay también en muchas redes sociales. Total. O sea, hay una idea aquí que yo hablo mucho, que es la economía de la atención, que es un poco cómo el mundo ha ido evolucionando y la información ha ido creciendo. Uh-huh. Y antes el recurso escaso era la información. Entonces, Sí. el hardware un poco que tenemos y por el entorno evolutivo en el que han evolucionado nuestros genes, tendemos a prestar atención a la información, sea cual sea. ¿Qué pasa? Que ahora la información es un recurso que abunda. O sea, ahora mismo estamos grabando un podcast, pero hay miles de podcasts, miles de artículos, cualquiera publica memes de gatitos, o sea, Internet está, yo creo que cada hora se publica contenido como para una vida. Sí. Entonces, al final, ahora el recurso escaso es la atención, ¿no? Que es un poco lo que consume la información. Entonces, de ahí el que haya que filtrar y un poco, bastantes ideas de aprendizaje infinito van en esa línea. Sí, la verdad es que sí. Ya te he dicho que era suscriptor de la newsletter y me gusta por eso precisamente. Pero es verdad que es muy fácil el perderse en un feed infinito, ¿no? que tienen ahora todas las redes sociales y después de estar una hora o más mirando vídeos diferentes o fotos o lo que sea, te paras a pensar y dices, ¿qué he sacado de esto? Pues la mayor parte de las veces nada o casi nada, porque además creo que es un formato en el cual tampoco se te queda mucho en la cabeza, ¿no? De lo que estás viendo. No, total. O sea, hay dos ideas. La primera es que esos feeds o esas plataformas están diseñadas por gente muy inteligente que conoce un poco cómo funcionamos y ellos tienen el incentivo de maximizar el tiempo que pasamos en esas plataformas. ¿Por qué? Porque los ingresos de esas plataformas vienen de publicidad y cuanto más tiempo estés en la plataforma, más anuncios te pueden mostrar y más gana la empresa. O sea, al final es un poco el incentivo que mueve a esos ingenieros a crear un entorno libre de fricción para que tú estés ahí horas y horas y casi sin darte cuenta. Y lo segundo que comentabas, que es un poco va en contra del aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje requiere de esfuerzo. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de dificultad deseable, que son algunas formas de complicar la práctica que en el corto plazo te hacen que aprender sea más difícil, pero que en el largo plazo hacen que ese aprendizaje sea más sólido, más duradero y más flexible. Por ejemplo, la práctica entrelazada es una forma de dificultad deseable que sería, en vez de practicar como, vale, quiero aprender, por ejemplo, a jugar al tenis, en vez de practicar como el golpeo y luego el revés, practicar todo de forma que se combine y que no haya como un orden y una estructura que tú puedas como olvidarte del contexto. Entonces, si tienes que estar ahí prestando atención y esforzándote y aprendiendo y diferenciando el contexto, eso fomenta el aprendizaje a largo plazo. Pero también estaría la repetición espaciada, que es un poco, pues oye, en vez de estudiar el fin de 7 horas, estudia 1 hora cada día,
o aprende, no tiene por qué ser estudiar, sino aprender. ¿Cuál crees que es la diferencia entre estudiar y aprender? O sea, para mí estudiar, a ver, depende un poco el término y cómo lo cojas, ¿no? Pero para mí estudiar tiene como fin el aprobar un examen y es como un juego finito, ¿no? Que tiene un final, es, vale, yo estudio para sacarme esta carrera, para sacarme este máster, y aprender al final es construir aprendizajes. Y está más pensado como, bueno, el nombre de mi proyecto, ¿no? Como un juego infinito que no tiene final. O sea, tú aprendes. A ver, un aprendizaje puede tener una utilidad, ¿no? Yo puedo aprender a comunicarme mejor para hacer mejores podcasts, mejores entrevistas o escribir mejor para pues conseguir más suscriptores de aprendizaje infinito. O sea, no es que no tenga utilidad, sino que el aprendizaje es en sí mismo un juego que no tiene final. O sea, tú nunca paras de aprender y paras de estudiar pues cuando acabas la carrera, el máster, el doctorado. Pero ya te digo que hay gente que utiliza estudiar como con una connotación más de hacia la sabiduría y tal, pero bueno, la idea común que tenemos de estudiar yo creo que es eso, que estudiar tiene un fin y aprender no. Y todas estas ideas van un poco también ligadas a lo que es como no me sale ahora mismo la expresión, pero es como la satisfacción un poco retardada, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y vas durante un mes y no ves ningún resultado, pero oye, igual a partir del segundo es cuando empiezas a ver los resultados, que también va un poco en contra de muchas tendencias actuales, yo creo, ¿no? Que lo queremos todo, sobre todo nosotros, gente más joven, que lo queremos todo ya, y encima queremos ver el resultado y si no me voy a otro y si no tal. Está un poco ligado a eso, ¿no? No, total, a la gratificación retardada, sí. Eso O sea, es. es un poco que al final es un poco luchar contra la naturaleza, ¿no? Porque al final, vale, el futuro, pues, quién sabe, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro. Entonces estamos un poco también cableados para priorizar el presente. ¿Por qué? Porque el futuro, los economistas dicen que lo descontamos, ¿no? Que le ponemos como un interés, entonces traído al presente como que lo futuro vale menos. Pero claro, aquí se da un conflicto y es que en el futuro están muchas de las cosas que realmente te dan satisfacción, sentido y propósito a tu vida. Hablamos antes de lo que es la agencia, ¿no? de Nomu, Nomu Labs, ¿no? Y el podcast Nomu Hour. O sea, este tipo de Eso es. proyectos, ¿cuánto tiempo tardas en que despeguen y en que sean significativos? Pues en un día, en lo que te ves un TikTok o un Reels, pues no despega un proyecto. No. Pero claro, la satisfacción de, me comentabas antes que ya sois 15, ¿no? Esa satisfacción no se puede comparar con infinitas horas en un feed como el de TikTok o el de Instagram. Entonces hay que luchar ahí un poco contra ese cableado que tenemos. Sí, es un poco eso, el trabajar o el hacer ejercicio o el estudiar antes de ver esos resultados y tener un porqué en la cabeza que a veces puede ser un poco locura si lo piensas así, pero es un porqué en el que te lo va a explicar el futuro, ¿no? Y al final nosotros hemos estado, es verdad que estos últimos años han ido bastante bien, pero al principio pues estábamos bastante perdidos, era mucho de tener constancia, de ir todos los días a hacer algo que no estaba seguro cómo iba a ir y ahora pues empieza a ver un poco la luz al final del túnel, pero como tú dices es infinito, es que es infinito. No, total. Sí, a ver, y yo creo que también lo ideal, o sea, tampoco vamos aquí a alabar el sacrificio más de lo necesario, ¿no? Yo creo que lo No, ideal es alinear el corto plazo y el largo plazo. O sea, que tú tengas un proyecto que te dé significado y propósito a largo plazo, pero que en el corto plazo disfrutes de tu día a día. O sea, tampoco tiene que ser aquí claro, claro. eh, morir en la batalla. O sea, que no No, somos los espartanos y correcto. liderados por Leónidas. O sea, tampoco vivimos en una época bastante cómoda y también tenemos ese privilegio de elegir un poco las batallas. Sí. Entonces, alguna que disfrutemos por el camino. Sí, y incluso en el contexto actual, pues siempre hay gente que está en situaciones peores, ¿no? Y No, que, o sea, yo cuando me voy a quejar de algo y realmente lo pones en contexto así, creo que pierde un poco de fuerza, ¿no? Esa preocupación que va a tu cabeza. Yo creo que para eso, pues, filosofía es como el estoicismo, ¿no? De pensar en qué puedes controlar y qué no. A mí, desde luego, me ayudan muchísimo. O sea, me ayuda un montón pensar en todo lo que puedo controlar y lo que no para no agobiarme, ¿no? no, total. Estas filosofías al final nacen un poco con esa finalidad práctica. Y son un poco, bueno, está el estoicismo, que es el que se ha hecho como más famoso, ¿no? Y se ha Sí, expandido en redes sociales.
pero son un poco las filosofías helenísticas que nacen un poco y en Grecia estaban mal, en guerra, tiranos, Platón se muere, no hay ídolos, los dioses, bueno, estamos aquí en guerra, no sé qué, y encuentran en diferentes corrientes de pensamiento como un poco consuelo y sobre todo herramientas prácticas para pasar el día. Y ahí estaba el estoicismo, estaba el epicureísmo, estaba el escepticismo, ¿no? Que son filosofías un poco bajadas a tierra. ¿Y por qué crees que se ha hecho? Es que es cierto, que se ha hecho súper popular el estoicismo en los últimos años. ¿Por qué crees que ha habido este boom? A ver, yo creo que porque, o sea, por varios motivos. Las redes sociales tienen sin duda parte de ese éxito del estoicismo y otra es un poco que se asocia como un poco a las figuras de éxito de la sociedad de hoy en día. O sea, el estoicismo se asocia mucho a atletas de élite, a gobernantes. Bueno, uno de los mayores exponentes del estoicismo es Marco Aurelio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también, o sea, se ha cogido el estoicismo un poco las ideas más prácticas y se ha depurado mucho y es accesible para todos, no tienes que saber nada de filosofía para entender las ideas estoicas, son ideas que resuenan. Entonces yo creo que esa simplicidad más el que al final está asociada a figuras que admiramos y que valoramos en la sociedad de hoy en día y sumada a las redes sociales y a los millones de cuentas de emprendedor estoico, de no sé qué Sí, sí, estoico, sí. que comparten citas de Séneca que no sé de dónde las sacan, la verdad, pero pues al final eso, ese caldo de cultivo y esa mezcla yo creo que ha hecho que el estoicismo pues prolifere, ¿no? Y también que se centra mucho en el individuo. El estoicismo original quizás no tanto, pero el estoicismo actual que se divulga hoy sí que está como muy centrado en céntrate en ti mismo, dicotomía de control, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es otro éxito de un poco, va alineado con la sociedad hoy en día, que priorizamos un poco lo individual, que en Sí. otros tiempos quizás no tanto. No, es que es verdad lo que, o sea, cuando lo has dicho me vienen a la mente un montón de cuentas Me de estas cuentas, sí, sí. que te aparecen o vídeos que te aparecen con hay música épica de fondo y tal. Y No, hablando total. de estoicismo, es verdad que es súper simplificado, Hmm. pero sí que me parece curioso que haya dentro de todas las ramas de la filosofía como la más popular, al menos hoy en día, es un poco esta, ¿no? Sí, o sea, se ha vuelto muy mainstream. A ver, también en nuestro entorno un poco de Twitter, de divulgación, que también vivimos Correcto. en una burbuja, pero sí, yo creo que se ha popularizado y es raro que sea tan popular. Hmm. Lo que pasa es que la filosofía y la historia, yo creo que son dos temas que se explican bastante mal, al menos en el colegio. Yo la verdad que tuve la suerte de tener un abuelo que era súper, vamos, unos abuelos que eran súper cultos en estos temas y entonces me lo contaban pues de una manera que la verdad que era muy atractiva, pero en el colegio es verdad que a mí por lo menos no me llegó a enganchar tanto como lo ha hecho más adelante en la vida. No, total, eso pasa mucho. O sea, yo tuve suerte. Mira, en historia los profesores que tuve no me gustaron tanto, pero en filosofía sí que tuve una profesora muy buena, Belén, en la ESO, y yo creo que me pegó mucho. Y ese interés, luego es cierto que al final, pues me olvidé unos años de la filosofía y luego volví con el estoicismo. Sí, o sea, es muy diferente la filosofía que se enseña en el colegio de a lo mejor esa parte más ética que nos llega en las redes sociales, ¿no? Sí, o sea, también te hablo de formato un poco más largo. Hay un podcast que se llama Philosophize This, que no sé si lo has escuchado, Vale. pero, Sí, pero está, algún. está bastante chulo, la verdad. O sea, te hace un breakdown bastante neutral pues, de distintos filósofos, de distintas corrientes filosóficas y demás, que es bastante interesante y lo que pienso es, joder, ¿por qué no lo explicaban así en el colegio? Habría sido mucho más, no sé, mucho más entretenido, mucho más... Creo que es importante que la gente sepa de filosofía y creo que hay un desconocimiento que lleva a que mucha gente tenga pues ansiedades, tenga preocupaciones por no tener propósitos en la vida, por ejemplo. No, total. O sea, por rescatar el punto de antes, o sea, al final en Internet nos llegan los mejores profesores y divulgadores. O sea, por ejemplo, no puedes esperar que un Eso profesor es. de biología te explique la evolución como Dawkins en el gen egoísta, por ejemplo.
O sea que al final nos llega como lo mejor, que es un poco lo que se expande, y es muy difícil que un profesor lo haga tan bien. Ya. Entonces es ahí un poco complicado. O sea, el tema de la educación es complejo porque lo que es proveer información y la calidad de la información yo creo que hay mejor en Internet que en una clase o en una asignatura de filosofía, ¿no? Yo creo que puedes encontrar, pues, la enciclopedia Stanford de filosofía es tan abierto, puedes buscar Ernesto Castro, que es un youtuber de filosofía que a mí me gusta bastante, tiene sus clases subidas a YouTube, entonces es muy complicado que un profesor supere eso. Claro. Pero claro, yo creo que el profesor tiene como otras funciones que es al final despertar el interés en chavales pues que no cogerían de forma proactiva un vídeo de YouTube o un Mm. podcast de filosofía, ¿no? Como tú y como yo. Sí, es un poco el enseñar a aprender, que es lo que quieres hacer Hmm. con tu libro. ¿Tú cómo aprendiste a aprender? Ya que vas a escribir de cómo hacerlo, cuenta un poco tu viaje de cómo aprendiste a aprender. A ver, pues imagino que un poco por ensayo y error, ¿no? Como todos. O sea, yo llego a la carrera, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, aunque no lo parezca. Y, y me empezó a interesar el mundo del fitness, ¿no? Lo has comentado antes. Y nada, yo seguía a gente en Instagram y en YouTube. En ese momento estaba Power Explosive, estaba también Batman Science en Eco. Bueno, divulgadores alrededor del mundo de la hipertrofia y de la biomecánica y demás. Y yo aprendía un poco viendo los contenidos. Y luego un día escribí a un chico que fundó una empresa alrededor de la divulgación en el mundo del fitness y como que empecé a hacer los contenidos de Instagram de esa empresa. Y yo me di cuenta que aprendía más haciendo los posts de Instagram para explicarle a alguien un concepto del fitness que yo incluso no entendía antes de ponerme a hacer el post, aprendía más así. Mm. Y luego sí que, y voy a dar un salto muy grande, ¿no? Luego yo me crucé con un libro que es Cómo aprendemos de Héctor Ruiz, que es un divulgador. Es un libro enfocado quizás más al colegio, a la escuela, eh, pero analiza un poco a nivel científico cómo aprendemos mejor desde la psicología cognitiva, que es al final un poco la disciplina que se encarga de, vale, cómo manipulamos la información, ¿no? Cómo nuestra memoria manipula la información. Y entendiendo esos mecanismos, pues tú entiendes también, oye, qué formas son más efectivas de aprender, porque al final todos compartimos los mismos mecanismos basados en nuestro cuerpo, en el sustrato biológico, en el cerebro, y todos compartimos como un poco la misma forma eh, de funcionar. Sí que es cierto que hay peculiaridades, pero bueno. Y fue a partir de ese libro y esos trabajos cuando empezaste ya a saber cómo se aprendía. O sea, yo aprendí de forma un poco intuitiva, yo creo que como todos, ¿no? Porque Sí. nadie, no llegas a primaria y te dan una clase de cómo aprender, entonces aprendes un poco de forma intuitiva. Y luego ese libro sí que fue más como articular una teoría de cómo aprendemos. Me sirvió mucho para, vale, como puerta de entrada de, vale, aprendemos así, se aprende así mejor. Yo había muchas cosas que no hacía, pero había otras cosas que de forma intuitiva hacía, como lo que he comentado antes de la repetición espaciada, ¿no? En vez de estudiar el último día antes del examen, pues a lo mejor cogerlo con más tiempo e ir estudiando un poco todos los días. Esa es, una, por ejemplo, una técnica eh, para aprender de forma más efectiva, el espaciar las sesiones de aprendizaje en lugar de masificarlas en una. Pero hay muchas ideas así como esas basadas en evidencia científica. Entonces, un poco el libro de Héctor fue como articular y darme cuenta de cosas que hacía mal, por supuesto. Claro. Pero fue un poco como, vale, articular a nivel de teoría y luego pues ya a partir del de Héctor fui leyendo otros libros. Pero sí, fue ese libro un poco el que me dio como un poco el armazón teórico, ¿no? De en qué se basa esto, de por qué funciona esto y esto otro no. Me parece muy interesante. O sea, creo que es una manera. Creo que la gente normalmente dice, oye, pues quiero empezar a ir al gimnasio, por ejemplo, ya que has mencionado el fitness. Y simplemente va. O a lo mejor coge un entrenador y ya está. Pero el estudiar la biomecánica del cuerpo, todo lo que tienes que hacer y tal, me parece que además es algo que yo lo pienso a veces, para mí mismo. Digo, quiero hacer no sé qué, pues, ¿y por qué no me lo estudio? Pero claro, luego, luego pues tienes una vida, ¿no? Que te lleva por otros, o sea, que te quita el tiempo para hacerlo. Pero me parece que es un approach bastante
bastante bueno para realmente aprender y empaparte de algo. No, total, y luego, claro, depende del tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, si quieres aprender a montar en bici, pues no hace falta que te leas tampoco un libro de biomecánica, ¿no? Ujú. O sea, que depende un poco de lo que quieras aprender, si es una habilidad que es, pues tendrás que tirar por un camino o por otro, priorizar la práctica, la teoría. Yo creo que viene bien combinarlas y un poco tener como una base teórica, pero ir también probando y por prueba y error aprendes mucho y sobre todo adaptas la forma de aprender a ti, que yo creo que eso también es algo muy importante. Desde luego. Bueno, ya que estábamos hablando un poco de lo que es la atención, ¿no? En la era actual de la era de redes y demás, a mí lo que también me llama la atención es que igual que hay un boom de redes y de contenido rápido y tal, también ha habido un boom de contenido en formato largo, como los podcasts, por ejemplo, los audiolibros, eh, que o sea, me parece bastante contradictorio y hasta increíble que sean las dos a la vez, ¿no? Porque es como que no le veo mucho el sentido. A ver, yo no sabría decirte el por qué, pero a lo mejor es que al final, mientras un contenido tenga demanda y haya el número suficiente de gente y sea sostenible a nivel económico, yo creo que va a haber un montón de formatos. Igual que a lo largo de la historia ha habido cómics, libros de filosofía, panfletos de desarrollo personal, o sea que hay un abanico infinito de formatos en el mismo medio, ¿no? Entonces yo creo que eso, que va a seguir habiendo podcasts largos, va a seguir habiendo shorts, o sea, creo que es un poco, que va a haber un poco cada vez más el contenido para cualquiera. O sea, va a haber contenido para, yo creo que satisfacer a casi todos. Hmm. Sí, además es que con el tema de las redes, bueno, se está viendo en Estados Unidos, ¿no? En teoría, en 10 días dicen si banean TikTok o no. Igual lo quitan Estados Unidos, que eso ya se supone por razones más de seguridad, pero también se está planteando el quitarle a los niños los teléfonos con acceso a Internet hasta que cumplen 16 años, me parece, o algo así. Lo que pasa es que yo creo que con el poder que tienen las grandes tecnológicas, que me recuerda bastante al que tenían las tabacaleras, ¿no? Antes, Vale. a principios del siglo, que era como... Salía un médico diciendo, sí, el tabaco es buenísimo, tal. Pues sí, pues una cosa parecida, ¿no? No sé yo si de verdad vamos a llegar a eso. Es complicado. Y si censuran TikTok, pues a ver, están los shorts de YouTube. O sea que al Ya, final, es que la han las copiado todos. redes al final, claro, o sea, las redes al final, o sea, son negocios que maximizan sus ingresos principalmente por publicidad. Entonces, si algo funciona, las stories funcionaban en Snapchat, cogió Instagram, las calcó. Eso es. Lo que es TikTok, ¿no? TikTok lo copió Instagram con los Reels, lo copió YouTube con los Shorts. O sea que al final todas las plataformas yo creo que tienden a eh, adaptarse a maximizar el tiempo que pasa el usuario en la plataforma, Sí. porque ese es su incentivo. Claro, luego les ponen límites de regulaciones y demás, ¿no? Pero tienden a eso. Sí, pero no sé si has visto, por ejemplo, el tipo de regulación y la diferencia que hay entre TikTok en China y en el mundo occidental, que es bastante, pues es bastante curioso. ¿Vale? Es bastante curioso, porque mientras que aquí el contenido, yo no tengo TikTok, pero el contenido son pues bailes o trends de estos, ¿no? O noticias, bueno, fake news también, pero titulares así como de clickbait. Allí el contenido que hay es, para empezar, está limitado el número de scrolls que puedes hacer, ¿vale? Llega un ¿Vale? momento en el que te hacen una parada y te hacen como reflexionar un poco, que yo creo que empuja a que mucha gente se salga de la plataforma, pues meten contenido pues educacional, científico, obviamente también de propaganda del CCP. O sea, está como mucho más estudiado el tipo de contenido que tiene que haber entre el contenido chorra, ¿no? Que creo que también, oye, ¿por qué no? Que haya parte de contenido y el contenido que sea como más de valor. Lo que pasa es que ahí también entras en qué contenido de valor, qué es contenido de valor y qué no, y quién puede decidir qué es cada cosa, ¿no? Pero me parece interesante, la verdad. Pues no lo sabía. Pero sí, o sea, yo creo que también
no sé si en español pues ya hay gente creando contenido educativo, se sacan shorts de Sí. podcast, entonces yo creo que un poco en función de la interacción del usuario, ¿no? Irán priorizando unos contenidos u otros. Sí, sí, al final o sea, todos nos quejamos mucho de este tipo de cosas, pero si lo más popular en la tele es Sálvame o la música más popular, el top 50 de España, pues es reggaetón, pues es porque la gente lo escucha, ¿no? O la gente No, lo ve, o la gente lo consume. Entonces, al final, esos algoritmos lo que hacen es coger las tendencias de la gente y simplemente repetirlas. total. No, y si luego tú a nivel personal te quedas embobado viendo bailes o viendo tonterías o caes en el Claro. clickbait, pues al final dicen, vale, este tío se queda, pasa aquí más tiempo cuando le enseño bailes. Porque al final Sí, es muy sí. difícil enganchar con buen contenido educativo. No, totalmente, totalmente. Y vamos, de hecho, hay gente que lo equipara, ¿no? La aparición de Internet es como una revolución en las comunicaciones que no se ha visto desde la imprenta de Gutenberg, ¿no? Hay gente que lo compara. Sí, o sea, a ver, a mí me parece un avance. O sea, al final es que, primero, la producción de información baja casi a cero. O Ya, sea, ahora tú y yo podemos estar aquí hablando y hay gente que puede estar leyendo mis textos y a mí me cuesta lo mismo que un texto lo lea una persona que lo lea 1 millón de personas. Entonces, eso al final cambia mucho la relación con la información, tanto a nivel del productor, porque una sola persona puede llegar a millones de personas y hacer un negocio. Bueno, hay negocios informativos millonarios, ¿no? Joe Rogan con sí, un podcast tendrá un equipo pequeño. Eh, y gente en Substack, por ejemplo, que yo estoy en Substack, hay mucha gente en Estados Unidos que está ganando millonadas con Substack porque tienen miles y millones de suscriptores de pago. Yo todavía no estoy ahí, pero, pero que al final se crea como una relación de donde la producción y el consumo de información ya no demanda recursos económicos, sino que demanda un poco la atención, ¿no? Al final el recurso escaso, un poco la idea de la economía de la atención yo creo que es muy útil, porque el sí, recurso escaso es la atención. O sea, al final, antes se necesitaba, bueno, y se siguen haciendo, ¿no? Megaproducciones en Hollywood, pero luego hay youtubers que ellos solos pues crean vídeos y llegan a miles de personas. Y luego hay gente que lo escala, como por ejemplo MrBeast en YouTube, que hoy ha creado un equipo enorme, pero que al final es eso, o sea, Internet le permite llegar a una escala que ha encontrado otras formas y otros mecanismos de monetizar y puede crear contenidos, impactar a millones de personas fuera un poco del establishment y de lo establecido y de la forma de hacer las cosas que está como un poco predeterminada. De hecho, escuché en una entrevista a MrBeast describir cómo había estudiado YouTube y cómo había estudiado hacer Mm. libros y me recuerda, digo, vídeos, perdona, y me recuerda lo que comentabas tú, ¿no? De cómo había estudiado la parte del fitness. Tenía una metodología bastante parecida. Me parece Total, interesante. creo que se liqueó lo que es el manual que tenía interno. O ¿Ah, sea, sí? creo que está por ahí rondando en un documento. O sea, yo he leído alguna parte. O sea, que tiene que estar por ahí. Si lo encuentras, o sea, te paso el link luego, si no, para que lo Pues sí, dejes. sí, porque Y ya además es está. que él decía que estudiaba, pues, qué tipo de portadas eran las que mejor No, total. funcionaban, qué tipos de contenido y tal. Total. O sea, yo ahí tengo una visión diferente a él porque no creo que la métrica sea maximizar el número de personas a las que llegas. O sea, creo que Ya, importa el qué casi tanto como a cuántas personas llegas. O sea, si al final para llegar a más personas has tenido que decir negro y tu mensaje era blanco, pues hombre, ya, o sea, que sí, que se puede modificar y adaptar, pero yo creo que hay que tener ahí, o sea, MrBeast en ese caso, su único objetivo, y él lo dice mucho, es cómo puedo ser el mejor youtuber, el youtuber que bata todos los récords, que y le da igual clickbait, o sea, roza ya, sí. lo deshonesto un poco, o sea, que ahí depende de donde tengas tú tu línea, ¿no? Pero juega mucho en el límite de lo permitido. O sea, de todo lo que sea legal hacer en YouTube, yo lo voy a intentar hacer. No A sé, toda o costa. sea, claro, luego hay creadores que pues Sí. cada uno tendrá sus líneas, ¿no? Sí, de hecho me hace gracia que cuando estaba leyendo información sobre ti describías el haber hecho la comunidad de pago, ¿no? El tener membresías como, Mm. como pasarte al lado oscuro o algo así. Me parece que Mm. ponías.
Sí, o sea, yo he tenido ahí como muchos dilemas a la hora de monetizar, porque, o sea, no te voy a decir que me parece deshonesto cobrar, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado con qué cobramos, por qué cobramos y cómo lo vendemos. Y cuando tú vendes algo, al final es como muy fácil caer en una rueda de incentivos perversos donde justificas todo por tener un miembro más, tener un cero más en la cuenta. Entonces, yo he estado muy cerca de creadores de contenido que les he visto que han entrado dinámicas de, no, pero yo es que vendiendo ayudo y se justificaban algunas, o sea, pues eso de utilizar tácticas de venta para mí un poco extremas o forzar mucho, presionar mucho a la otra persona. Y por eso yo tengo ahí como, dentro de mí hay dos yos, ¿no? Por un lado, vale, o sea, me quiero dedicar a escribir, ¿no? Y a crear contenidos. Creo que Aprendizaje Infinito aporta como una visión diferente y creo que sube un poco la calidad y la rigurosidad de los contenidos sin acabar en el tono académico, ¿no? Que yo no soy ningún académico, sino en un tono más divulgativo. Ujú. Pero tampoco quiero hacerlo rentable y sostenible a toda costa y forrarme acabando, pues eso, siendo un poco vendehumos o utilizando técnicas de, oye, te regalo a mi abuela como bonus. O sea, yo no quiero regalar a Sí, mi abuela. Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar ahí como, bueno, pues es un poco la balanza, ¿no? Entre la ética y sí. la profesión. Creo que la ética para mí tiene que ir delante, pero sí es un dilema constante, al menos para mí. O sea, mucha gente me dice, no, pero ya no. No, yo sigo dándole vueltas. O sea, y no he encontrado como el equilibrio todavía. O sea, vendo un producto en el que confío y en una forma que considero que a mí no me ofendería que me vendieran así. Ujú. Entonces, Yo creo que hay varias partes. Creo que, creo que siempre va a haber gente que se ofenda si no, intentas total. cobrar. Bueno, incluso si divulgas, o sea, ni siquiera No, no, cobrando. Es que si lo 100%. haces gratis, o sea, y de hecho creo que lo primero que te llega cuando tienes vídeos, en este podcast ha habido algunos vídeos que tienen ya ciertas reproducciones y tal, y lo primero que te llegan son comentarios negativos. O No, sea, sí, 100%. eso está claro. Y luego sí que es cierto que la parte de crear un contenido suficientemente bueno para que la gente pague, es verdad que es algo que yo también estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿eh? En decir, joder, ¿qué contenido tengo que hacer que sea lo suficientemente bueno para que alguien pague? Pero si en tu caso, que ya tienes miembros de pago, me parece que habías hecho unos 50, ¿no? Sí, bueno, ahora tengo 200, casi Joder, 220, sí, sí, sí. joder, nada, pues estaba fuerísima. Pues 220. Pues si has conseguido que 220 personas le encuentren suficiente valor a tu contenido y estén dispuestos a pagar, y encima lo haces de una forma pues sincera, como estás describiendo, no sé, yo creo que yo le dejaría dar un poco vueltas, intentaría simplemente pues que el contenido siga siendo bueno, lo suficientemente bueno y lo suficientemente útil para suscriptores. Y creo que también, si eres un creador de contenido, creo que es súper importante el escuchar el feedback de la comunidad, ¿no? No, De, oye, total. igual este post, este estilo de post o este nuevo estilo de comunicación no me gusta tanto como el anterior. Creo que ahí está la clave de todo esto. Vamos. No, 100%. O sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que te dice la gente y lo que tú quieres crear. O sea, de nuevo, o sea, Eso para es mí verdad. es una fuente de feedback, igual que es una fuente de feedback, pues el número de visitas o lo bien que funciona en una plataforma. O sea, al final son fuentes de feedback, tú tienes que lanzar un poco ahí tu mensaje y tu forma de hacer las cosas y luego la gente te puede dar feedback, ¿no? Y con eso un poco haces todo. Tampoco creo que tengas como que bailar siempre el agua a la gente, creo que también tienes Es que verdad. aportar como tu forma de ser y tu forma de divulgar y de crear, pero sí hay que encontrar un equilibrio y más si quieres hacerlo rentable tienes que escuchar a la gente, claro. No, claro, pero también es verdad que, oye, tú le estás dedicando un tiempo y un No, esfuerzo total. a buscar toda la información, a ponerla, a grabar los vídeos de preguntando a los clásicos y demás, joder, si lo puedes empezar a monetizar y si hay gente dispuesta a pagar, pues es que, vamos, yo que lo veo clarísimo. No, 100%. O sea, yo ya he hecho las paces, pero sí que hay como hay una puerta a los incentivos perversos. O sea, al final Es totalmente.
y hay que estar alerta. O sea, yo veo a algunos divulgadores que me dan un poco de vergüenza en el sentido de cómo se justifican el vender. Sí, No sé, o sea, para mí hay como unas líneas que no quiero pasar y que no todo me vale. O sea, que yo me esfuerce y que conlleve un coste a nivel personal mío no implica que la gente lo tenga que pagar. O sea, yo tengo que aportar a esa gente eso es. lo suficiente para cobrar. Y luego tengo que querer cobrarles y de una forma que me sienta cómodo, que sea sostenible. O sea, tampoco aquí todos los buenos creadores se tienen que hacer millonarios porque vendan cursos de miles de euros. O sea, creo que, bueno, que hay que encontrar ahí un equilibrio. Mm. Sí, sí, además es que, sobre todo después del COVID, ha habido muchísimos creadores o incluso organizaciones que sacan unos cursos, pero bueno, y los cobran por una pasta, además, ¿eh? Total. Claro, y entonces ahí yo he hecho muchos malos cursos. Entonces ahí otra Sí, vez de nuevo se convierte en un argumento para decir, bueno, si la gente está cobrando por esto, yo puedo cobrar. Y es como, sí, pero claro. intenta hacerlo de forma diferente. O sea, intenta crear algo que a ti te gustaría por un precio que a ti te gustaría pagar. O sea que es muy difícil porque ya empiezas a pensar tú como beneficiario de la venta. Entonces tienes incentivos a poner precios desorbitados, a esforzarte, o sea, a encontrar como un equilibrio óptimo y no esforzarte tanto en cada post. No sé, yo lo veo un poco de forma diferente. Sí, me recordaba, escuchaba hace poco a Sam Harris describiendo ¿No? la primera vez que fue al podcast de Joe Rogan, que le has mencionado anteriormente, que, bueno, yo en esa época pues tenía un patrocinador que era no sé qué tipo de juguete sexual. Vale. Y que Sam Harris le pidió que por favor en su episodio no lo anunciase y yo no lo anunció en ese episodio. Pero me recuerda un poco a eso, ¿no? Oye, igual él estaba cómodo anunciando eso, pero es verdad que hay algunos podcast escuchas que, bueno, ahora, por ejemplo, hay empresas de apuestas que se han metido a saco a patrocinar ahí, que roza un poco también esa parte de ética, ¿no? No, total. O sea, yo, por ejemplo, en el Rincón de Aquiles hubo una época que aceptamos patrocinios. Yo ahora en el Rincón de Aquiles no, en el Rincón de Aquiles, ahora en Aprendizaje Infinito no acepto patrocinios por un tema de que, o sea, si me gusta algo lo recomiendo y ya está. Al final, cuando entra el dinero en la ecuación, o sea, entiendo que la publicidad es una forma de hacer sostenibles muchos proyectos, Sí, eh, no lo comparto. O sea, no me acaba de convencer a mí como modelo de negocio porque al final, en cierta forma, creo que están comprando mi palabra. De decir, oye, yo aquí por un espacio cobro tanto. Y no sé, o sea, ya es algo que probamos en el Rincón de Aquiles, tuvimos patrocinadores y no me acabo de sentir muy cómodo. Entonces, en Aprendizaje Infinito, pues, o sea, me han llegado ofertas de patrocinios, pero o sea, no quiero como pero llenar de patrocinadores. y si fuese algo que tú utilizas en tu día a día? O sea, si tú, por ejemplo, no sé, me lo invento, pero te tomas un tipo de suplementos para ir al gimnasio o lo que sea y te ofrecen un patrocinio y tú los usas, ahí Claro, me parece diferente. sí. O sea, ahí hay que encontrar el equilibrio, pero sí. O sea, por ejemplo, a mí me llega Instituto Tramontana, que se está escuchando esto y me quiere ofrecer un patrocinio genial, que Qué movido será. yo he cursado un curso suyo de filosofía y escribí una edición porque me gustó. Entonces, si me llega algo que yo ya he usado antes, bien. Pero claro, cuando te llega algo y te dice, te mandamos el producto, lo pruebas, a la hora de probarlo ya vas con el, vale, lo pruebo, pero es que me han ofrecido 10 patrocinios, tanto dinero, entonces no lo pruebas igual. Mm. O sea, ya si te llega una marca de café, un no sé qué, un no sé cuánto, ya cuando lo pruebas, al probarlo estás pensando, vale, estos son tantos euros, ¿no? Entonces creo que hay como, de nuevo, otra dinámica que es muy difícil de frenar y por eso yo he Sí, dicho como, vale, no, pero bueno, o sea, si llegara a eso, una marca que ya he usado antes, pues sí, puede que tenga un hueco y una cabida, pero sí que habría que hacerlo como de una forma que yo me sienta cómodo. sí, sí, porque si no ese café va a saber mejor que si lo probases No, igual claro, primero en la claro. cabeza. Hombre, Eso está claro. hombre, por un café tendrías que pagar y por el otro te pagarían mucho. Entonces, de repente, por el que te pagan mucho te sabe Correcto. a gloria. Correcto. Sí, es verdad que es difícil y además sí que es verdad que creo que la publicidad, como antes, también ha cambiado un poco. Es verdad que sigue habiendo, como te has dicho, un montón de creadores de contenido que venden su alma, digamos, a Sí. sus patrocinadores.
pero sí, pero creo que los anuncios ahora son un poco más auténticos de lo que había antes, ¿eh? Teniendo en cuenta que sigue habiendo mucha bullshit. Pero sí que hay un montón de creadores de contenido que optan más por una actitud como la tuya de, oye, yo uso este producto, pues es el que voy a anunciar o patrocinar, ¿no? No, total. Al, O sea, al menos de los que sigo yo. sí, o sea, hay de todo, ¿eh? Yo por poner un ejemplo también, o sea, no me voy a meter solo me voy a meter con los creadores de contenido. Yo una persona a la que admiro, que es Marcos Vázquez, él lo que hace es crear sus propias marcas. De, vale, yo quiero ofrecer un café al mercado, creo una marca de café porque tengo una audiencia lo suficientemente grande. Eso a mí me encaja, porque al final él lo que está diciendo es, vale, hay aquí una demanda y yo la abastezco de alguna forma creando una marca de café o creando una marca de equipamiento deportivo o creando una marca de suplementación. Eso a mí me parece admirable, porque al final es, vale, creo un producto que a mí me gustaría consumir y se lo ofrezco a mi audiencia. Eso para mí está 100% alineado. Entonces, llegar a algo así, o sea, cuando tenga una escala mayor, quién sabe si crear una marca de algo. Hombre, sí, seguro que sí. Yo creo que, vamos, a mí es que ya te digo que tu contenido me mola mucho. O Joder, sea, gracias. la verdad. Gracias. Tenía un tema que estaba pensando esta mañana para hablar contigo, que creo que puede ser interesante, ¿vale? Y es las críticas que recibe la juventud, iba a decir hoy en día, pero es verdad que siempre ha ocurrido, ¿no? Hay textos desde la antigua Grecia de gente quejándose de los jóvenes, de lo blandos que son, de lo mal preparados que están, perdón, y demás. ¿Qué opinas tú de ese tema, de cómo se lleva en la actualidad? Que creo que ahí estamos viendo, ¿no? Ahora en Twitter se ve un montón el tema de las pensiones, de que si la gente no puede pagar un alquiler, la gente joven. Está viendo como una especie de guerra de generaciones, o al menos en mi algoritmo. ¿Qué opinas de ese tema tú? A ver, aquí desde la barra del bar total, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, siendo yo joven, o sea, yo creo que hay de todo. O sea, tienes lo mejorcito y lo peorcito en la juventud de hoy en día. O sea, tienes gente súper preparada con 20 años que les da mil vueltas a gente de 40 y gente que está montando cosas, porque al final hay un montón de oportunidades hoy en día y quien las toma, Hmm. pues al final puede, yo creo que petarlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De hacer que un proyecto cambie un poco su entorno, incluso el mundo, ¿por qué no? Y luego tienes gente pues que está todo el día en redes sociales perdiendo el tiempo. Y bueno, sí que es verdad que al menos en España, o sea, hay un problema a nivel de alquiler y a nivel de salarios, ¿no? O sea, los salarios Sí. son bajos, los alquileres, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, son altos. Entonces, pues bueno, es un problema a nivel de la juventud porque se va cada vez más tarde de casa. Entonces es un poco como mi visión general del tema. Tampoco tengo como una opinión muy fuerte, ¿no? No, es que es más porque tú como persona joven y preparada, claramente con mucha cultura y mucha educación que has recibido pues, por medios propios y imagino también por el sistema. Sí, Pero es que me interesa porque es algo que se escucha mucho, ¿no? No, es que los jóvenes sois unos blandos, o es que los jóvenes no sé qué. Y yo, no sé, creo que al hablar con gente joven y preparada, obviamente hay de todo, como has dicho, sí. pero sí que creo que la gente que está preparada está súper preparada hoy en día. No, total. Sí. O sea, hay gente súper preparada y súper joven. Mm. Y luego hay gente, pues que honestamente el sueldo que cobra, por muy bajo que sea, no lo aporta como retorno a una empresa. Entonces hay un poco de todo y no sé, o sea, en España hay como algunas trabas y dificultades, por ejemplo, para emprender, ¿no? O sea, si tú al final Muchísimas. quieres ser autónomo, yo soy autónomo ahora y pagas una cuota por trabajar y te quitan el IVA y el IRPF pues al final es muy difícil porque al final no es que tengas que facturar 2.000 para tener un sueldo normal, es que tienes que facturar 4 porque te van a quitar 2. Entonces es complicado eso porque desincentiva al final eh,
la creación un poco, ¿no? Y el emprendimiento ese joven de, oye, lanzarse a crear, probar, hacer Sí, una chapuza por aquí, una por allá. O sea, al final yo empecé haciendo trabajillos de marketing digital para esta empresa del fitness, acabé haciendo los posts de Instagram y luego empecé a llevar la newsletter y empecé a ayudar en algún lanzamiento y empecé a gestionar afiliados por WhatsApp mandándoles audios, o sea que al final empecé a hacer ahí chapuzas y claro, ya me tuve que dar de alta autónomo y yo claro. flipaba en plan de, oye, que esto se queda en la mitad de lo que gano, ¿qué es esto? Entonces, desincentiva un poco eso y salvo que tengas como, o sea, necesitas al final una extra energía, entonces pones la barra más arriba y la gente que a lo mejor está aquí y emprendería, pues no emprende porque la barra está aquí. Y esa gente pues va a prepararse unas oposiciones. No es malo que se Sí, preparen unas oposiciones, ¿no? Yo creo que hay un abanico hoy por hoy de posiciones y de trabajos para todo el mundo, pero que una mayoría de jóvenes quieran opositar, no sé. O sea, a mí yo creo que habría gente, que hay parte de esa gente que estaría mejor aprovechada probando cosas, creando, y si tuvieran más facilidades y no dificultades, pues sí, sí, otro gallo sí. O sea, cantaría. totalmente. Que haya más gente joven que quiera opositar, para mí, a mí me parece una mala señal, la Sí, verdad. es un síntoma Y feo. es un mal síntoma. Y para. Y es que lo malo, como decías, de emprender en España es que tienes que poder permitírtelo, ¿no? No, Ya sea, total. pues, o sea, es que es así de chunga la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un amigo que se acaba de mudar a Finlandia y se ha hecho autónomo ahí. Y me Vale. estaba comentando las facilidades que le da el gobierno y es que, o sea, estaba flipando. El otro día, hace poco, volvió por Navidades y me lo estaba contando, ¿no? Y me comentaba, pues, que para empezar te registras del móvil en 20 minutos y que luego hasta que empiezas a facturar, el Estado te da 700 euros al mes, ¿no? Y ya cuando empiezas a facturar más de X, ya es cuando empieza a reducirse esa paga hasta que se hace cero, ¿no? Y ya dependes de ti mismo. Y ahí sí que empiezas a tributar, a pagar impuestos y demás. Pero es que me parece una locura que tengas que pagar por querer trabajar, ¿no? O por querer crear un proyecto. No sé. No, total. O sea, no quiero sacar a mí yo más liberal, ¿no? Pero sí. O sea, a mí no me parece, o sea, me parece un desincentivo al trabajo. O sea, al final Sí, hay mucha gente que podría estar eso haciendo chapuzas y probando cosas y cogiendo experiencia de esa forma, ¿no? Pero al final le metes tanta burocracia, tienes que saber, o sea, al final ya no son solo los impuestos, hay muchos impuestos indirectos. O sea, yo no sí, hago sí. la contabilidad cada 3 meses porque me guste. O sea, yo la hago porque... Y eso es un coste al final de mi tiempo, de la plataforma que pago para que me lleven los impuestos, de estar preocupado con no hacerlo mal porque si no me van a empurar. Entonces, eso es otro coste, otro desincentivo, porque si no tienes un mínimo conocimiento de contabilidad y del IVA y de cómo funcionan los impuestos, de qué te puedes desgravar, qué no. Sí, O sea, de nuevo es subir la barra. Entonces, pues a mí no, o sea, no me parece bueno para el país, porque es que al final pues eso, si todo el mundo quiere ser funcionario, no sé. O sea, primero que no hay hueco para todos no. y segundo que tiene que haber gente que pague a los funcionarios. Entonces tiene que haber las dos partes. O sea, funcionarios que aporten los servicios públicos que como sociedad llegamos a ese acuerdo que hay que aportar, ¿no? Pero tiene que haber gente que pague impuestos para que esos funcionarios cobren de algún lado que no sea de endeudarnos para que la sociedad en el futuro, pues, quiebre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que es así. O sea, no hay otra. Además es que creo que la parte de burocracia en España, ya que estábamos hablando también, igual me estoy metiendo en terreno pantanoso, pero bueno, ¿Vale? igual que como estábamos hablando de tecnología, creo que la parte de burocracia le hace falta un lavado digital brutal, porque hay un montón de gestiones que se hacen y que tardas un montón, que se podrían hacer a través del móvil, pues muy rápidamente como hacen en Finlandia, ¿no? O sea, yo esa parte, sinceramente, es que ni entiendo por qué no es así. No sé si es porque está en conflicto de intereses con el número de funcionarios que hay. Ahí ya no sé si especular por ahí, pero es que me parece ridículo tener que hacer una gestión y tener que ir físicamente a un sitio con un papel impreso, con un sello. O sea, no sé, me parece que no tiene ningún sentido. No, total, o sea,
Yo creo que no hay incentivo para mejorar. O sea, a la administración pública le faltan incentivos para mejorar. Sí, Si tú al final tienes el monopolio y la gente pues tiene que pasar por los trámites sí o sí, pues al final no tienes como un incentivo para mejorar. Pero bueno, yo espero que se pongan las pilas viendo que la gente que genera se está yendo. O sea, eso debería ser una llamada de atención para cierto. ponerse las pilas. Porque en España se vive muy bien, entonces tenemos como lo más difícil que te toca un poco por azar, ¿no? De un país con buen clima, con buena Sí, gente, se come bien, que es que viajas fuera y de verdad que yo casi prefiero morirme de hambre. sí, sí, sí. Entonces, tenemos como algunos ingredientes que son muy difíciles de conseguir y luego lo más fácil, bueno, lo más fácil, ¿no? Al final depende un poco de la clase política, pero no lo tenemos y es que eso se puede cambiar. O sea, tú no le Sí. puedes decir a Londres que salga el sol más, pero nosotros sí que podemos cambiar la regulación que tenemos y atraer a otro tipo de personas y crear otro tipo de sociedad. Sí, además es que en términos políticos y un poco sociales, ¿no? Que también está alimentado por las redes, creo que ha habido o sea, creo que ha habido un péndulo que se ha ido hacia la izquierda a lo bestia en los últimos años y ahora con todo, pues todo lo de todo el Trump y Elon Musk y Milley parece que está yendo como hacia el otro lado, ¿no? No sé si espero que no vaya con la misma fuerza hacia el otro lado, pero parece que está yendo hacia el otro lado. Y España por ahora parece un reducto dentro de lo que es Europa en ese ámbito, pero bueno, desde luego, en términos de gente joven y tal, sí que parece que ese péndulo está llegando hacia el otro lado, ¿no? Y más, pues todo lo que comentamos, todos los temas de los impuestos, luego ves hacia qué están destinados, ves todos los casos de corrupción que hay en cualquier partido, la verdad, en cualquier nivel en España, y ves, pues por ejemplo, la respuesta que ha habido ante la DANA de instituciones públicas también, de todos los partidos y tal, y es que dices, hombre, pues si pagásemos esos impuestos, pero se solucionasen las cosas rápidamente No, y no total. hubiese corrupción, pues estaría genial. Pero es que el problema es que la hay y a todos los niveles, ¿no? Entonces da un poco de impotencia siendo una persona joven que además de eso ocurra lo que estábamos comentando antes, ¿no? De esas actitudes que hay frente a la juventud. No, total. Yo creo que el debate está en ese eje de izquierda y derecha cuando hay otro eje que quizá para mí es más interesante de qué poder y qué tamaño queremos que tengan el Estado y los políticos, ¿no? Y yo creo que tienen demasiado y rinden demasiadas pocas cuentas. Sí, Entonces tenemos un Estado al final, bueno, y en Europa en general, ¿no? Estados del 50% que al final no son eficientes, que a mí me das un Estado enorme y pago un porcentaje altísimo de impuestos y en Valencia si hubiese solucionado la DANA, lo que tú dices, en 2 días y hubiesen claro, desplegado el ejército y hubiesen hecho todo bien y joder, pues casi que lo pagas hasta encantado. Pero efectivamente. si pagas y además se hace todo mal y dices, vale, es que estoy pagando para que una clase política se enriquezca, pase 4 años por el poder o si pacta con quien sea o lo que sea y consiga hacer artimañas, pues 8 o los que aguante ahí y luego acabe en una gran empresa, o sea, al final pagas para que se enriquezcan unos pocos. Y es como, o sea, yo no quiero que la clase política se enriquezca a costa de los demás y a costa de mis impuestos, ¿no? O sea, yo pago Sí. para que se use para mejorar la sociedad. Es que además creo que es interesante, o sea, por eso también es interesante el estudiar historia y filosofía, ¿no? Que estábamos mencionando la antigua Grecia y la antigua Roma, que eran civilizaciones que en aquel momento parecían intocables, ¿no? Y que parecía que nunca iban a No, total. tener fin. Y luego, pues colapsan, ¿no? Y es curioso, es muy curioso ver eso, ver cómo eso puede ocurrir y, y bueno, y te hace pensar si nosotros estamos cerca del colapso de la civilización occidental, ¿no? Que estos últimos años, pues, ha pasado de todo. Ha pasado absolutamente de todo lo que puede pasar no sé, es una cosa... Te hace reflexionar mucho, ¿no? Por eso creo que es importante también que la gente estudie estas disciplinas. No, total. Y o sea que al final es muy difícil y nadie sabe nada, ¿no? Pero que pinta feo. O sea que Sí. hay cosas que, pues eso, que haya tantas trabas para trabajar o que los impuestos estén llegando hasta tal punto, no sé. A mí me preocupa. Sí, no, además es que yo hace ya 7 años, creo, 8,
joder, algo así. Estuve viviendo en China un año ¿Vale? y, y vi un montón de cosas a nivel sociales y tecnológicas que han ido viniendo para, para Europa en estos años que la verdad que te hacen reflexionar bastante, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de cosas? ¿En qué sentido? Por curiosidad. Pues mira, desde cosas a nivel tecnología, desde avances que ya tenían, ¿no? Como por ejemplo, pues poder pagar con el móvil, poder pagar ¿Vale? con la cara, el tema de los QRs estaba ya súper instaurado y aquí, bueno, llegó por el COVID, hasta pues toda la censura que ha habido en redes estos años, también eso ya lo había allí y al final el gobierno, vamos, yo conozco casos de gente allí, todo el mundo se comunicaba por WeChat, todos nos comunicábamos por ahí, lo demás estaba prohibido, había que utilizar una VPN para entrar pues en WhatsApp o en YouTube o Google incluso. Y gente pues que hacía ciertos comentarios y la policía se plantaba en su casa, vamos. Es que era así. Y luego el nivel de manipulación de lo que son los medios, que también, bueno, se ha visto retratado en los últimos años, ¿no? Pero que yo recuerdo un caso que es que fue una cosa, o sea, fue clarísimo, que me ocurrió en Shanghái. Estaba ahí en Año Nuevo y se suponía que iba a haber pues un show de drones y de luces y tal por la noche, ¿no? Cuando llegase ¿Vale? el Año Nuevo occidental, no el Año Nuevo chino. Y nada, llegó Año Nuevo y no ocurrió nada. Y me acuerdo al día siguiente ver la televisión y que había vídeos de que había habido un, un espectáculo de drones y luces como el que habían anunciado. Y entonces recuerdo luego investigar un poco más y resulta que habían hecho ese espectáculo hacía 2 o 3 días y luego habían hecho como si hubiese sido en Año Nuevo, ¿no? Lo habían grabado y lo habían puesto como si hubiese sido en Año Nuevo en la Vale. tele. Y dices, joder, macho. Pues ese tipo de cosas que aquí parecían una locura y que, pues sí que es verdad que cada vez se van viendo más, ¿no? Que en redes al final, como tú has dicho, se ha democratizado un montón quién difunde la información y el alcance, ¿no? Y se empieza a ver ese tipo de cosas también, ¿no? Que me parece bastante curioso. No, total. O sea, yo creo que el control de los medios, ¿no? Por rescatar lo último que has dicho, o sea, cada vez los políticos tienen más las manos ahí metidas. Y, Sí, y en los medios que no tienen controlados, pues quieren como censurar o crear un Twitter público. O sea, cosas que dices, joder. O sea, tú lo que quieres es que escuche solo lo que a ti te conviene. sí, incluso Elon Musk, que ahora es parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? Que al Sí, final dices, hombre, pues tus incentivos y los del gobierno pues van de la mano. Y ahora pues se ha visto que Mark Zuckerberg, ¿no? Ha dicho que va a cambiar los términos de no, todas las aplicaciones de Meta que hace 4 o 5 años estaban censurando al actual presidente, ¿no? Estaban borrando de la cuenta o sea, unas cosas pues eso, como la industria del tabaco a principios del siglo XX, es que no hay más. no, total. O sea, al final son incentivos. Si Facebook, bueno, si Meta no quiere que el gobierno empiece ahí a molestarles, a encordiarles, pues más les vale portarse bien con el gobierno, claro. No, no, desde luego, o sea, es que están. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya hay otro problema que son los lobbies, que ya eso sí que es una cosa tremenda, ¿no? Que se ha visto también un montón con las farmacéuticas y tal, que bueno, eso es otro rollo. No, o sea, al final es un poco la idea de los incentivos que ha salido mucho en esta charla, creo que ayuda mucho a entender este tipo de Sí, cosas. Que al final, si tú entiendes o sea, que nadie es la pulga Benito, ni nadie quiere, oye, nadie es Santa Teresa. Hay muy poca gente que sea capaz de sacrificar sus intereses personales para favorecer al colectivo. Si tú partes de esa idea, o sea, hay excepciones, pero pues cuando te dice un político, o sea Pedro Sánchez, o sea Abascal, me da igual el color, la zona, no me importa, que esto lo quiere para el bien tuyo, para no sé qué, o sea, de verdad desconfía. O sea, aunque sea, pregúntate, vale, ¿cómo le puedo ayudar a él? ¿O por qué quiere hacer eso? Porque es que al final, o sea, es que al final
la mayoría de cambios que implementan a los políticos son para su propio bien. Sí, es un poco lo que dicen los americanos de follow the money, ¿no? Que es un poco lo que... Sí, una idea un poco Es, parecida, justo. sí, incluso ya a nivel empresa y a nivel personal, creo que está bien. La idea de los incentivos es algo que sé que está súper estudiado y hablado, pero no se ha llegado a tener una teoría clara, ¿no? De cómo establecer unos buenos incentivos, por ejemplo, cuando creas una empresa. O cómo incentivar más a los trabajadores para que, oye, estén contentos, pero a la vez rindan más, ¿no? No que tengan que sacrificar una cosa por la otra. Es algo bastante difícil. Y además que varía un montón, ¿no? No, total. De empresa a empresa, de individuo a individuo. Y al final es lo que dices, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Si llega a un creador de contenido de fitness y McDonald's le ofrece una pasta, aunque él no coma McDonald's, se lo va a publicitar. Es No, que total. es así. Sí, y también entender que no todos los precios son en euros, en dólares, o sea que hay muchos tipos de recompensa. Hay un libro que no sé si lo has leído sobre incentivos, que se llama Drive, de No lo Daniel he leído. Pink, que habla un poco como de la motivación intrínseca, ¿no? Y habla de que, bueno, pues que la gente al final se quiere sentir realizada, quiere como desarrollar habilidades, quiere sentirse autónoma y libre. Entonces eso también forma parte de los incentivos, ¿no? O sea, a lo mejor tú a un trabajador le dices, te pago 1.000 euros más o 2.000 euros más al año, o te doy un día más de teletrabajo y te dicen, oye, yo quiero el día de teletrabajo, ¿sabes? Claro. Entonces, que hay muchos incentivos y también lo que decías tú, cada persona valora unas cosas y eso dificulta un poco todo. Sí, y luego hay también, como hablábamos al principio, ¿no? El tema de la gratificación retardada, que es un poco el que ese incentivo sea un ideal o una idea, ¿no? de futuro, una promesa de futuro, ¿no? En tu caso, por ejemplo, imagino cuando empezaste aprendizaje infinito, pues no tenías a muchísima gente que te leyera, ¿no? Y ahora ya tienes miembros de pago, tienes más de 6.000 personas que te leen, que es una burrada. O sea, creo que al final hay que tener ese objetivo en la cabeza y que ese sea un poco el incentivo para esos días que parece que nadie te está haciendo caso, no te lee nadie, o el último post que te has currado un montón, pues no tiene nada ¿no? de interacción. Pues creo que ese tiene que ser como el incentivo para seguir ahí publicando contenido. No, y en el caso de los contenidos yo creo que también te tiene que gustar. Sí, O sea, yo en ningún momento pensé que me iba a dedicar a esto ni que iba a poder monetizarlo. O sea, simplemente me gustaba y lo hice durante mucho tiempo. O sea, yo Aprendizaje Infinito lleva 3 años y algo, creo que va a hacer, publicando todos los viernes. Y al final es algo que a mí me gusta, el pensar, el escribir sobre un tema, el desarrollar mis ideas, me ayuda a mí a aprender ¿Cómo, y, cómo, y un poco lo he ido haciendo por eso. Perdona que te he interrumpido, pero te No, iba a no. preguntar, ¿cómo buscas esos temas o esas ideas para escribir todas las semanas? Pues yo leo mucho. O sea, la mayoría la saco de libros, de ideas de otras personas que escucho. O sea, al final yo lo que hago es consumo mucha información que yo considero de calidad, ¿no? Porque al final, por prueba y error, vas afinando el filtro y vas definiendo como más tus intereses, entonces sabes qué tipo de contenido te gusta, en qué formato, pero muchas ideas son de libros. O sea, además hay como muy poca gente hoy en día leyendo libros, incluso Cierto. libros antiguos, ¿no? Que la sección de Preguntando a los Clásicos es de libros que llevan miles de años entre nosotros, pero la gente no se para ni dedica el tiempo a leerlos. Y bueno, yo disfruto leyéndolos, claro, o sea, no es leo un clásico y me estoy muriendo, que eso ayuda. Y luego me interesa como entender qué pensaban esas personas que han llegado hasta nuestros días. Pero no sé, puedo sacar ideas de una película, de un post que leo en Twitter, o sea, como un poco de casi todo lo que pasa en el día a día. Y luego fuera de la información, pues eso, alguna experiencia personal o algún encontronazo con alguien o alguna conversación con alguien o un problema personal con alguien. O sea, todo es una potencial fuente de contenido, yo creo. Sí, además me parece muy interesante la parte de estudiar conocimiento antiguo, ¿no? Creo que hay hasta no me acuerdo del nombre, la verdad, pero hay hasta una ciencia, ¿no? Que es estudiar conocimiento
antiguo que en algunos casos hemos olvidado como especie, ¿no? Y me parece curioso porque es verdad que cuando lees a los filósofos antiguos, tienen los mismos problemas que nosotros, que hoy en día. Lo que pasa es que el contexto, bueno, ha cambiado y ahora tenemos móviles y antes pues había una mortalidad infantil brutal, ¿no? En su época. Pero al final las ideas y las preocupaciones y las ambiciones son muy parecidas a las nuestras. Es que es una cosa muy curiosa. No, total, o sea, yo creo que al leer un libro antiguo, primero al leerlo entiendes como otro tiempo y segundo, tú al final como lo ves con ojos del presente, o sea, idealmente te tienes que meter en su época para entenderlo, pero también el verlo con ojos del presente y el aportar tú tu perspectiva presente, yo creo que ayuda a también un poco filtrar qué ideas de ese pensador siguen siendo vigentes hoy en día y qué ideas no. O sea, por ejemplo, tú lees a Platón y a lo mejor tiene algunas ideas de la esclavitud, de las mujeres o un poco elitistas, pero claro, tú lo ves con la visión de hoy en día, que ya hemos llegado a un punto social que ese tipo de problemas están superados y te quedas con lo interesante. Entonces creo que ayuda a decir, vale, por un lado conoces su tiempo y por otro te quedas con ideas interesantes que siguen siendo vigentes o que no son vigentes pero que es un punto de vista alternativo que dices, vale, esto a lo mejor puedo probar este tipo de ideas. Sí, además también como que evalúas un poco la evolución que ha tenido la especie humana, ¿no? De decir, oye, pues esto antes estaba permitido o estaba incluso bien visto y ahora parece una burrada. Que yo cuando veo ese tipo de cosas siempre pienso, ¿qué pensarán en el futuro, ¿no? ¿Qué cosas hacemos ahora que en un futuro pensarán que eran una burrada, como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Algo que ahora está totalmente rechazado por la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas haremos ahora que en un futuro pues digan estos tíos? Total. Yo creo que una de ellas es la publicidad, por eso no la hago. O sea, Pues sí, seguramente. pero bueno, es una, o sea, también un poco de broma, pero yo creo que con otro tipo de moral y de ética y con otros ojos, la publicidad la verdad que es bastante cuestionable. Yo creo que también conducir, que la gente conduzca su propio Sí. coche, que vaya en una bola de acero a 150 kilómetros por hora por Yes. una carretera y que si estornudas Yeah. te puedes matar, creo que también va a ser algo que flipen un poco. Hombre, sobre todo si sigue el tema de la robótica y de la IA como está yendo y de la conducción autónoma, creo que Desde conducir luego. también va a ser una cosa que digan, pero estos locos Estos llevan el chiflados. volante ellos, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo también lo creo, que la gente va a alucinar. Sí, estaba también pensando, cuando estabas comentando, ¿no? Los pensamientos de Platón, que hoy en día muchos de esos análisis se hacen con ojos de hoy, pero juzgando, ¿no? Como juzgando, diciendo, pues este tío era una mala persona porque... Pero hay que entender, como tú has dicho, el contexto de la época y saber qué estaba aceptado, qué no, y muchas veces el por qué, ¿no? No, total, es que a mí me parece una tontería juzgar a alguien con los criterios morales de hoy. O sea, al final es un poco, sí, o sea, es una tontería porque él no tenía ese conocimiento ni la sociedad le había hecho entender que eso estaba mal, ¿no? Entonces, o sea, sí, puedes decir, bueno, no sé quién era un machista este filósofo, vale, pero, o sea, déjale tranquilo que está muerto lo primero y segundo, intenta quedarte con las ideas que te son útiles. O sea, intenta hacer como una lectura amable de la gente. O sea, no te centres en lo que, vale, hemos superado a este pensador en estas cosas, vale, bien, pero a lo mejor tiene algo que aportarte a tu vida o a tu día o te ayuda a entender algún aspecto del mundo mejor. O sea, yo cuando intento leer eh, obras antiguas, intento acercarme con esa mirada un poco amable, ¿no? Y de decir, vale, o sea, yo tengo como un poco el privilegio y la vista privilegiada de ser el último. Pero es que este tío vivía hace 2000 años y no sabía muchas cosas que sabemos hoy. Claro, claro. Y además creo que también hay que hacerlo desde un punto de vista, no sé si decir egoísta, ¿no? De decir, oye, ¿qué puedo No, aprender yo total. de esta persona y de sus vivencias
igual que aprendes de la gente más mayor hoy en día, ¿no? Que es gente que ya ha pasado por situaciones similares en un contexto diferente, pero situaciones similares. No, 100%. Pues nada, Sergio, te voy a dejar que llevamos ya una horilla y nada, para cerrar el capítulo, que la verdad que me ha encantado, no sé si quieres comentar alguna cosa aparte del libro, ¿no? Que para el futuro, ¿no? De aprendizaje infinito o algún proyecto futuro que quieras compartir. Nada, darte las gracias y a la gente que haya llegado hasta aquí también. Y nada, en Aprendizaje Infinito, ahí publico cada semana un poco lo que voy aprendiendo. Y nada, si a alguien le parece interesante las ideas un poco que hemos compartido aquí, yo creo que va a resonar con las de Aprendizaje Infinito. Y nada, gracias Juanma por el ratillo de la charla. La verdad que lo he pasado muy bien. Nada, a ti, ha sido un placer, yo también lo he pasado muy bien. Pues nada, Hasta luego. adiós.